Bonjour, yo soy Bella y hoy vamos a hablar de la primera princesa Disney. Efectivamente, Blancanieves y los 7 enanitos. La película de Blancanieves está adaptada desde el cuento de los hermanos Grimm y fue adaptada a la gran pantalla en 1937 como Blancanieves y los 7 enanitos. Si me lo permitís, voy a contaros el cuento tal cual lo recogieron los hermanos Grimm. Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura, sentada cerca de una ventana con un marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. Mirando nevar, se pinchó el dedo con su aguja y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo: «Ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano». Poco después tuvo una niña que era tan blanca como la nieve, sus labios eran tan rojos como la sangre y sus cabellos eran negros como el ébano, y por ello fue llamada Blancanieves. Pero al nacer la niña, la reina murió. Un año más tarde, el rey tomó otra esposa. Era una mujer bella pero orgullosa y muy arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso y cuando se ponía frente a él mirándose le preguntaba: «Espejito, espejito en mi habitación, ¿quién es la más hermosa en esta región?». Y el espejo respondía: «La reina es la más hermosa de esta región». Ella siempre quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y se volvía más y más bella. Cuando alcanzó los 7 años, era tan bella como la clara luz del día y muchísimo más linda que la reina. Y ocurrió un día que cuando le preguntó al espejo: «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?», el espejo respondió: «La reina es la más hermosa de este lugar, pero la linda Blancanieves lo es mucho más». Entonces la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de envidia, y a partir de ese momento, cuando veía a Blancanieves, el corazón le daba un vuelco en el pecho. Tal era el odio que sentía por la pobre niña. Así que llamó a un cazador y le dijo: «Lleva a esa niña al bosque. No quiero que aparezca más ante mis ojos. La matarás y me traerás sus pulmones y su hígado como prueba». El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de la niña, ella se puso a llorar y exclamó: «Mi buen cazador, no me mates. Correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más». Como era tan linda, el cazador tuvo piedad y dijo: «Corre pues, pobre niña, corre». Pensaba, sin embargo, que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no tener que matarla él mismo fue como si le quitaran un peso del corazón. Un cerdito venía saltando, el cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado y los llevó a la reina como prueba de que había cumplido su misión. El cocinero los cocinó con sal y la mala mujer se los comió, creyendo que eran los de Blancanieves. Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, abandonada por todos, hasta que finalmente llegó a una pequeña casita. En la cabañita todo era pequeño, pero tan lindo y tan limpio como se pudiera imaginar. Había una mesita pequeña con un mantel blanco y sobre él 7 platitos, con sus 7 cuchillitos y sus 7 tenedorcitos, y también 7 vasitos. Como tenía mucha hambre y mucha sed, comió trozos de legumbres y pan de cada platito, y bebió una gota de vino de cada vaso. Después se sintió muy cansada y se echó a dormir en las camitas. Cuando cayó la noche volvieron los dueños, que eran 7 enanos que excavaban y extraían metal de las montañas. Encendieron sus 7 farolitos y vieron que alguien había venido, que las cosas no estaban en el orden que las habían dejado, y entonces se encontraron a la bella Blancanieves durmiendo. «¡Qué hermosa es esta niña!», exclamó uno de los enanos, y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron, la dejaron descansar. Al amanecer, Blancanieves despertó y viendo a los 7 enanos tuvo miedo, pero ellos se mostraron amables y le preguntaron: «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Blancanieves». Después de contarles la historia, ella se ofreció a hacer las tareas de la casa a cambio de refugio. Durante el día, los enanitos iban a la cueva y ella se quedaba en casa haciendo las tareas. Pero le previnieron: «Cuídate de tu madrastra, pronto sabrá que estás aquí. No dejes entrar a nadie». La reina, en el castillo, de nuevo le preguntó al espejo quién era la más hermosa del reino, y el espejo respondió:
La reina es la más hermosa de este lugar, pero pasando los bosques en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina, aterrorizada porque sabía que el espejo jamás mentía, se dio cuenta de que el cazador la había engañado y entonces debía ser ella, en persona, quien destruyera a la niña. Así que se disfrazó de anciana. «Vendo, la mercancía, vendo, vendo». Blancanieves miró por la ventana. «Buen día, buena mujer, ¿qué vende usted?» «Una excelente mercadería, cintas de todos los colores». La vieja sacó una trenzada en seda multicolor y Blancanieves pensó: «Puedo dejar entrar a esta buena mujer». Permitió que la anciana le colocara el lazo, pero la anciana lo oprimió con tanta fuerza que Blancanieves perdió el aliento y cayó como muerta. «Y bien, dejaste de ser la más bella». Y se fue. Los 7 enanos, sin embargo, al verla le quitaron el lazo y ella pudo volver a respirar. De nuevo la reina preguntó a su espejo y al ver que Blancanieves seguía viva volvió. Esta vez con algo mucho más peligroso. Esta vez trajo un peine envenenado y Blancanieves, un poco presumida, permitió que la vieja peinara sus cabellos con él y una vez que el veneno hizo efecto, ella cayó sin conocimiento. «Oh prodigio de belleza, ahora sí que acabé contigo». Por suerte los enanitos pudieron volver a salvarla y le advirtieron de que nunca más volviese a dejar pasar a nadie. Por tercera vez la reina se dio cuenta del engaño y trazó un plan aún más malvado. Se dirigió entonces a una habitación escondida y fabricó una manzana envenenada. Exteriormente parecía buena, blanca y roja, tan bien hecha que tentaba a cualquiera que la veía. Sin embargo, solo un mordisquito envenenaría a quien se la comiera. Blancanieves se mostró reacia a dejar entrar a la anciana cuando volvió a la cabaña de los enanitos. Sin embargo, la anciana le ofreció una manzana. «¿Temes que esté envenenada?», preguntó la vieja. «Mira, corto la manzana en 2 partes. Tú comerás la roja y yo la blanca». La manzana estaba tan ingeniosamente hecha que solamente la parte roja contenía veneno. La bella manzana tentaba a Blancanieves, por lo tanto, le dio un mordisco y apenas tuvo un trozo en la boca, cayó inconsciente de nuevo. Y entonces la vieja examinó de nuevo a Blancanieves y exclamó: «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez los enanos no podrán reanimarte». A la noche, al volver a casa, los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, sin que un solo aliento escapara de su boca. La levantaron, buscaron alguna cosa envenenada, aflojaron sus lazos, le peinaron los cabellos, pero nada funcionó. La pusieron en una cama, se sentaron junto a ella y durante 3 días lloraron. Luego quisieron enterrarla, pero ella estaba fresca como una persona viva y mantenía aún sus mejillas sonrosadas. Los enanos se dijeron: «No podemos ponerla bajo tierra», por lo que hicieron un ataúd de vidrio, en el que se pudiera ver desde todos los ángulos la belleza de Blancanieves. Ella permaneció mucho tiempo en el ataúd sin descomponerse. Al contrario, parecía dormir, ya que siempre estaba blanca como la nieve, roja como la sangre y sus cabellos negros como el ébano. Ocurrió una vez que el hijo de un rey llegó por azar al bosque y fue a casa de los enanos. Allí vio el ataúd y les dijo: «Denme ese ataúd, les daré lo que quieran a cambio». «No lo daríamos por todo el oro del mundo», respondieron los enanos. «En ese caso, regálenmelo, pues no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré y la estimaré como a lo que más quiero en este mundo». Al oírlo hablar en ese modo, los enanos tuvieron piedad de él y le dieron el ataúd. El príncipe lo hizo llevar sobre las espaldas de sus servidores, pero sucedió que estos tropezaron contra un arbusto y, como consecuencia, la sacudida hizo que el trozo de manzana saliera de la garganta de Blancanieves. Poco después abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd y siguió como resucitada. «¡Oh, Dios mío, ¿dónde estoy?», exclamó. «Estás a mi lado», dijo el príncipe, lleno de alegría. Le contó lo que había pasado y le dijo que la amaba como nadie en el mundo, y le pidió que se casara con él. Blancanieves comenzó a sentir cariño con él y se preparó una boda con gran pompa y magnificencia. También fue invitada a la madrastra criminal, y después de vestirse con sus hermosos trajes fue ante el espejo y le preguntó: «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de esta región?». «La reina es la más hermosa de este lugar, pero la joven reina lo es mucho más». Y una vez llegó a la boda de Blancanieves, le pusieron zapatos de hierro sobre carbones encendidos y la colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la bruja a entrar en los zapatos y bailar hasta que le llegara la muerte. Fin. Sí que es muy diferente de la versión que conocemos, ¿verdad? Sin embargo, cuando la recogieron los hermanos Grimm no había sido la primera vez que se había recogido esta historia.
Porque recordad, los hermanos Grimm recogieron historias, no las escribieron. Por ejemplo, Giambattista Basile escribió La joven esclava o Esclavilla, que también es muy parecida, aunque en esta historia no hay enanitos. Además, ¿sabéis que los hermanos Grimm recogieron el cuento 2 veces? En la primera versión no era la madrastra, sino la propia madre de Blancanieves la que la trataba de esta manera, pero se suavizó un poco. En el folclore albanés también existe Marieta y su madrastra la bruja, que es muy parecido a este cuento. ¿Sabéis que incluso en España se conocen 2 versiones? La hermosa hijastra o Blancaflor y Blancanieves. Sin embargo, la más antigua que se conoce es la versión rusa, en la que Blancanieves se llama Olga y no se encuentra con enanitos sino con cazadores. Pero volvamos a la versión de los hermanos Grimm, la que sirvió de inspiración para Disney. ¿Sabéis qué sentido tienen todas las cosas que ocurren en el cuento? Los rasgos físicos de Blancanieves simbolizan su pureza, su inocencia infantil. El tema central de este cuento son los celos de la madrastra hacia Blancanieves. Recordad que la figura de la madrastra es una figura que simboliza una madre mala. Cumple el papel de hacer de la madre cuando los niños ven que su madre es malvada y que no es la misma de siempre. Recordad que en los cuentos tradicionales los malos también son feos y los buenos, además de buenos, son hermosos. Esta polarización es muy típica en historias para niños pequeños que todavía no entienden los pequeños cambios que los adultos sí podemos entender. El espejo, según Bettelheim, funciona como la voz de la hija. Cuando es pequeña piensa que su madre es la más hermosa del mundo. Cuando crece, piensa que lo es ella. La reina en el cuento se come el hígado y los pulmones de Blancanieves, y es que ya en el antiguo Egipto se creía que si te comías un órgano de un animal podía curarte las afecciones que tuvieras. Los 7 enanitos representan los 7 días de la semana, largos y llenos de trabajo. ¿Sabéis que en el cuento eran todos idénticos? En Disney sí que tenemos 7 diferentes. La manzana simboliza el amor y la madurez de la mujer. ¿Qué os parece si ahora vemos cuáles son las diferencias con la historia de nuestra amiga Blancanieves? En el cuento no se habla de los padres de Blancanieves. En la película sabemos que la madrastra la obliga a vestir con harapos igual que a Cenicienta. Recordad que Blancanieves se encuentra con su príncipe mucho antes del final. En el cuento esto no ocurre. En el cuento la reina se come el hígado y los pulmones de Blancanieves, mientras que en la película ella guarda su corazón en un cofre. Recordemos a nuestros 7 enanitos, que son física y psicológicamente diferentes, cosa que no ocurría en el cuento. Y aquí me gustaría saber qué enanito es vuestro favorito. Bueno, creo que Gruñón sería mi favorito de todos. También, ¿cuántas veces visita la madrastra a Blancanieves en la película? Efectivamente, solo una. En el cuento, como hemos escuchado, han sido 3. Y el beso tampoco ocurría en el cuento. ¿Qué versión os gusta más? ¿El beso del príncipe o el príncipe cargando con el ataúd? ¿Queréis saber algunas curiosidades de esta película? Por supuesto, fue la primera que hizo Walt Disney, la que marcó el principio de algo hermoso, en 1937. Además, fue el primer largometraje animado en Estados Unidos. ¿Sabéis que Mudito iba a ser doblado por el actor de doblaje de Bugs Bunny? Por supuesto, esto no llegó a ocurrir. Además, se planeaba que el príncipe hiciese algo más, pero tuvieron que recortarlo, por lo cual apenas le vemos un poquito al principio y al final. Se dice que Adriana Caselotti, la actriz de doblaje de Blancanieves, firmó un acuerdo de exclusividad, aunque otras fuentes dicen que esto no es cierto. ¿Sabéis que se planeó una precuela de la historia de Blancanieves y los 7 enanitos? ¿Qué creéis que habría ocurrido? ¿Os gustaría visitar el palacio de Blancanieves? Podéis visitarlo en el Alcázar de Segovia, en España, muy cerca de Madrid. ¿Sabéis que Blancanieves y los 7 enanitos recibió un premio de la Academia y 7 premios chiquititos? ¿Recordáis que en una de las diferencias están las 3 visitas de la reina? Sí que se planeaba que todas las visitas estuvieran en la película, pero al final tuvieron que acortarlo. Blancanieves es una niña inocente, dulce, que muestra mucha resiliencia. A pesar de ser echada de su casa y tener que vivir en una pequeña cabaña, hace todo lo posible con una sonrisa para salir adelante. Recordad que también tenemos un live action de Blancanieves en el que Rachel Zegler hace de Blancanieves. Pero como siempre podemos encontrar a Blancanieves en muchos lugares, en otras películas, en videojuegos, en Érase una vez la serie. ¿Qué versión de Blancanieves, además de la de Disney,
es la que más os gusta. Y por último, recordad que en los parques Disney podemos encontrar a Blancanieves y muchas cosas relacionadas con ella. Snow White's Enchanted Wish es una atracción oscura, un paseo por toda la película, y podemos encontrarla en Tokio y París. Las de Disneyland y Magic Kingdom cerraron en 2012 y 2020. Seven Dwarfs Mine Train es una montaña rusa que podemos encontrar en Shanghai y en Disneyland, además del Pozo de los Deseos de Blancanieves, que podemos encontrarla en Disneyland, en Tokio y también en Hong Kong. Espero que os haya gustado mucho esta comparación de la historia de Blancanieves. ¿Era ella vuestra princesa favorita o todavía lo es? Dejadlo en los comentarios y recordad que Bella estará con vosotros para leer muchos más cuentos y compararlos con sus películas. ¿Cuál os gustaría escuchar el siguiente? Muchas gracias por venir. Adiós, au revoir.